un taller, ¿sí? Un taller que es, no es modalidad seminario, sino que es un trabajo más dinámico entre los participantes que va a hablar sobre la temática de depresión y suicidio. Después va a haber un taller en paralelo a las 19. Uno va a hablar sobre trastornos alimenticios, ¿es, Juli? Sí, pero trastornos alimenticios. Y el otro, bueno, va a hablar sobre las problemáticas más dirigidas a los estudiantes, que es, bueno, el título es Si mi carrera vale mi salud mental y las cosas que se comprometen, ¿no? en la demanda de ser estudiantes. Eso como talleres. Y a las 5 de la tarde hay un seminario que, bueno, también está un poco orientado a esto que es la demanda, que está titulado como El precio de cumplir y los costos que tiene, y también las vías que uno utiliza a veces para las sobreexigencias. Entonces vamos a hablar un poco sobre el consumo de los psicofármacos, de las drogas legales utilizadas de manera, podemos decir, no como tratamiento, sino para mayor efectividad, como es la Ritalina y demás. ¿Sí? Así que si ustedes quieren participar, van a ser más que bienvenidos. ¿Sí? Bien. Dicho eso, bueno, y en la mañana los stands, que también van a tener sus actividades. Dicho eso, vamos a empezar con la clase de hoy. Yo les voy a compartir pantalla. Me avisan cualquier cosa, si no se ve, si no se escucha. Bien. Ahí se ve bien. Se ve bien, perfecto. Ahí hacemos presentación. Bien, entonces vamos a tocar el último tema, que es sexualidad. ¿Sí? El último tema de la materia. En sexualidad, como con todos los temas, chicos, insisto, siempre, bueno, ustedes tienen que tener muy claro el concepto, y sobre todo porque son conceptos que a veces son utilizados de maneras, podemos decir, tan laxas y tan convenientes que terminan perdiendo realmente su significado. ¿Cuál es el problema que aparece con la cuestión de la sexualidad? Es que se fue ligando a la idea exclusivamente de acto sexual. Entonces, en teoría, hablar de sexualidad es hablar de todo aquello que refiere no solo al acto sexual, sino también a lo prohibido, porque lo que tiene que ver con el sexo entró en ese, vamos a decir, en ese campo de lo tabú. Y por eso es que cuando se quiere incorporar educación sexual en las escuelas, aún sigue habiendo muchas personas que tienen conflictos, ¿no? con esa decisión. Y por otro lado, también cuando Freud habló ya por 1900 de la sexualidad infantil, bueno, se hizo todo un escándalo social porque se piensa que cuando habla de sexualidad infantil está hablando de el deseo genital del niño de mantener un vínculo con el otro. Entonces, fíjense que se focaliza la sexualidad en una sola parte del cuerpo y de la mente, que tiene que ver con lo genital. Entonces, cuando hablamos de sexualidad también tenemos que retomar los conceptos centrales de la materia, como van a ser pulsión. Si nosotros hablamos de pulsión, vamos a decir que es la energía sexual que se va a descargar en distintos objetos. Entonces, todo aquello que me genere placer, ya sea comer, ya sea bailar, ya sea estudiar, ya sea hablar, todo eso, bueno, tiene una carga de pulsión sexual. Y también lo genital tiene una carga de pulsión sexual. Entonces, bueno, a veces me puede generar mayor placer jugar a la play o comer que tener relaciones sexuales, ¿sí?
Entonces ahí es donde ustedes pueden ver la diferencia y darse cuenta de que la pulsión sexual no siempre habla de sexo. ¿Por qué? Porque si una pareja tiene problemas porque el chico se la pasa jugando a la Play, definitivamente su pulsión sexual está más focalizada en la Play y no en lo genital. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es fundamental que ustedes lo puedan ir diferenciando y sobre todo en este último tema. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, vamos a decir que la sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicoafectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. Vamos a decir entonces que la sexualidad abarca el sexo, ¿sí?, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. ¿Sí? Cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de todo eso. Para eso tenemos que empezar a diferenciar cómo se vive y se expresa la sexualidad. Entonces se va a vivir y a expresar a través de pensamientos, de la forma que ustedes tienen de pensar determinadas conductas, determinados placeres, las fantasías, los deseos, las creencias juegan un papel más que importante en cómo yo viva y exprese mi sexualidad, los valores, las conductas, ¿sí?, las prácticas, las relaciones interpersonales, ¿sí? Todo eso en el modo, la forma en que yo me vinculo con el otro, las cosas que yo creo, las cosas que yo me permito desear, que las prácticas que tengo, bueno, siempre van a estar atravesadas por esto que nosotros le llamamos nuestra pulsión sexual, la sexualidad en sí. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Y bueno, van a interferir factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, históricos, religiosos, éticos y legales. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en que yo viva y exprese, ¿sí?, mi sexualidad va a estar acomodada a estos factores, ¿sí? Entonces, si bien lo pulsional es lo más, podemos decir, genuino y primitivo del sujeto, bueno, en la medida en que nosotros vamos constituyendo racionalidad a partir de la constitución de nuestro yo, bueno, todo lo que tiene que ver, ¿sí?, con las pulsiones y con la sexualidad en sí, se va acomodando al entorno en el que yo vivo. Y el entorno que yo vivo, bueno, va a determinar, ¿sí?, va a determinar modos y prácticas en función de estos factores. Y sobre todo los factores históricos son los que van a hacer que en una misma sociedad, en una misma cultura, vayan modificándose, ¿sí?, determinadas formas de vivir y expresar la sexualidad. Bien, la sexualidad la tenemos que pensar como un sistema de vida, ¿sí?, que va a estar presente a lo largo de toda la vida del individuo, ¿sí?, porque también con este prejuicio de la sexualidad es solamente el acto sexual o la conducta, ¿sí?, genital, se la adjudicaba solamente a la etapa de la adolescencia hasta la adultez, pero todo lo que era la infancia, la niñez y la vejez quedaban como erradicadas, ¿no?, en ese plano. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, vamos a hablar de un sistema de vida, ¿sí?, que va a estar, por ende, a lo largo de toda la vida, va a la redundancia. Y se compone de características, ¿sí? Estas características van a ser el erotismo, ¿sí?, que el erotismo es la capacidad de sentir placer a través de una respuesta sexual, y que esto va a implicar al deseo, ¿sí?, cuando nosotros hablamos de libido, de libidización, ciertas cosas, cuando hablamos de excitación y cuando hablamos de orgasmo propiamente dicho. También vamos a hablar de la vinculación afectiva, ¿sí?, que es la capacidad de desarrollar y establecer relaciones interpersonales significativas, ¿sí?, que son importantes para nosotros. Pero, insisto, y les voy a estar insistiendo todo el tiempo con esto,
una vinculación afectiva no implica un vínculo genital, ¿sí? Es un vínculo sexual en términos de que hay un deseo puesto en el otro y un placer en el vínculo con el otro. El amor, el cariño, la amistad, ¿sí? Otro de los componentes va a ser la reproducción en sí, que es lo que involucra, ¿no?, tener hijos, criarlos en conjunto con los sentimientos de maternidad y paternidad, ¿sí? Esto de la reproducción bajo este concepto es algo bastante actual. ¿Por qué? Porque la reproducción en sus orígenes tenía una única función, que era el mantenimiento de la especie. Entonces, esto de los sentimientos de maternidad y paternidad, bueno, no es algo que se concebía tanto. Por eso, en la actualidad, lo que se plantea es justamente, vamos a decir, poner en juego el deseo de ser padres o ser madres, no el reproducir por un mandato social, porque todos tienen que crecer, trabajar y tener hijos. Bueno, yo me voy a poner a reproducir. ¿Por qué? Porque el sujeto, el ser humano, está dotado por mucho más que un cuerpo y órganos, ¿sí? Sino que hay una mente y hay un entramado emocional que se pone en juego en las maternidades y en las paternidades no deseadas, donde se generan no solamente tristezas, angustias, cuando no se la desea, sino bueno, también hay hechos traumáticos y también pueden haber constituciones de personalidades, bueno, que pueden ser, vamos a decir, no muy saludables para la sociedad. Si yo crecí en un lugar donde no fui, ¿no?, a algo que fue valorado en sí. Entonces, lo que tiene que ver con la reproducción cada vez más ocupa este lugar, ¿no?, el de una responsabilidad, ¿no?, de tanto materna como paterna. Otro de los componentes, ¿sí?, que van a tenerse en cuenta dentro de este sistema va a ser el sexo genético, ¿sí?, que va a estar determinado por la información contenida a nivel de cromosomas, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Y lo que tiene que ver con los fenotípicos, ¿sí?, las características físicas y del comportamiento que se pueden observar. Entonces, bueno, acá también con las características físicas hay como, vamos a decir, una cierta limitación o restricción en función de lo fenotípico, donde se determina de forma muy tajante lo que es masculino y lo que es femenino, pero a veces son, vamos a decir, lineamientos ubicados, restringidos únicamente a la cuestión más eurocéntrica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los varones tienen que tener determinado aspecto, entonces tienen determinada altura, determinadas características, el vello corporal, el tamaño y demás. Y las mujeres tienen que tener, bueno, las características opuestas, ¿no? Ser más pequeñitas, ser más lampiñas, más delicadas, un montón de cosas. Pero si ustedes lo van viendo de sociedad en sociedad, esto no es tan así, ¿no? Porque, de hecho, si ustedes ven las sociedades como las culturas asiáticas o las indígenas de los pueblos originarios de América, bueno, las diferencias fenotípicas entre varón y mujer no eran tan tajantes. Y si vamos a otras sociedades europeas, como las alemanas o las rusas, van a ver que también las mujeres tienen características quizás al modo, ¿no?, de los estigmas que se plantean más masculinos, porque son mujeres muy altas, con mucho cuerpo, mucha espalda. Entonces, esto de fenotípico tan establecido suelen ser cosas más sutiles, muy acorde a la sociedad en la que se vive. ¿Por qué es importante esto de lo fenotípico? Porque también es lo que a veces genera
las conflictivas, ¿no? Con nuestra imagen, nuestro esquema corporal, con la aceptación del cuerpo. Entonces, si un hombre grande, bajito, con poca vellosidad, con voz más o menos finita, es como si perdiera virilidad. Y si una mujer nace con una altura de 1,80 m, con determinado, vamos a decir, estructura un poco más grande y con rasgos no tan afinados y demás, se la considera masculina, y eso genera conflicto, ¿no? A nivel aceptación del cuerpo e idealización de nuestra imagen corporal. Entonces, fíjense cómo se terminan a veces respondiendo a ciertos mandatos que no son realmente certeros, sino que es una conjunción que se ha hecho a nivel social de lo que es idílico para cada sujeto. Bien. Vamos a definir algunos conceptos, ¿sí? La mayoría de los conceptos van a ser desarrollados por la Organización Mundial de la Salud y avalados, ¿sí? Por todo el campo intelectual que se dedica al respecto. Uno de los conceptos va a ser el de sexo, ¿sí? El sexo va a hablar de las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer, determinados por los órganos externos e internos. Cuando hablamos de hombre o mujer, estamos hablando de sexo binario, donde solamente se piensa en dos categorías: las categorías de macho y hembra, siendo hembra o conteniendo a la hembra una constitución cromosómica de XX y el macho una constitución cromosómica de XY. Y por ende esta constitución cromosómica va a derivar, a decantar en lo que viene en función a sus constituciones, vamos a decir, hormonales y sus gónadas. Entonces, la mujer con su vulva y vagina y el varón con su pene y testículos es lo que va a determinar estas dos categorías. Pero ¿qué pasa? Dentro de este binarismo lo que se deja por fuera es lo intersexual. Que lo intersexual no es el hermafroditismo, chicos, no confundan, ¿sí? Porque ustedes cuando hablan de hermafroditismo no están hablando de seres humanos. Hermafroditas son aquellas características que tiene un órgano vivo de tener independencia de reproducción. Sí, que quiere decir se puede reproducir sin necesidad de nada más. Entonces lo van a encontrar en algunos peces, en algunas plantas, en algunas lombrices, ¿sí? Pero en el ser humano no existe la capacidad de autonomía total, aún con las fertilizaciones o reproducción in vitro. Uno necesita una gónada femenina y masculina para la reproducción. Entonces, cuando hablamos de intersex, de lo que estamos hablando es de otra categoría y otra constitución cromosómica en algunos casos, o hormonal en otros, que va a dar lugar no a un macho o hembra o XX o XY, sino que dentro del intersexual vamos a tener constituciones cromosómicas como XXY, van a tener 0X, van a tener creo que es triple o cuádruple X, y bueno, hay un montón. Después también tienen cuestiones hormonales, como las personas que son insensibles a los andrógenos. Entonces, más allá de que su conformación hormonal sea XY, su aspecto va a ser totalmente femenino y van a tener órganos femeninos, y algunos pueden ser fértiles u otros no. Entonces, todo lo intersexual deja de ser una patología, deja de ser considerado como patológico. Como pasaba con la psicosis, chicos, con todo aquello que no pertenecía a la masividad
era colocado dentro de lo patológico. Bueno, no es así. Lo intersexual no es algo, vamos a decir, que está dentro del campo de lo patológico. Muchas personas me han dicho, bueno, sí, porque hay infertilidad. Bueno, personas que no son intersexuales y no son fértiles. Entonces, tomar esos factores aislados para hablar de que un sujeto intersex pertenece al campo de lo anormal, anómalo o patológico, también es bastante restrictivo. De hecho, actualmente se hablan de sexos, de 7 tipos de sexos distintos, ¿sí? Entonces, bueno, el sexo va a justamente salirse de este binarismo y donde muchas constituciones van a dar origen a también distintos tipos de posición frente al cuerpo y, vamos a decir, los cromosomas que me tocaron, pero que no necesariamente tiene que ir de un lado o del otro. Bien, eso es sexo. Cuando hablamos de género, va a ser aquello que se refiere, y presten atención acá al tema de género, que es a veces lo que más les confunde, ¿sí? Ustedes verán en este grafiquito que tienen el concepto de género, ¿sí? Abarcativo, ¿sí? Y después van a tener lo que refiere a las clasificaciones de género. Entonces, para que no se confundan. Cuando hablamos de género, van a ser aquellos conceptos sociales, funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres, ¿sí? Entonces, cuando dice que cada sociedad, a lo que se refiere es que no todos consideran que determinados comportamientos o atributos son exclusivos de un género u otro, sino que se va a depender de la sociedad, ¿sí? En la que el sujeto habite. Y sin ir a cuestiones interculturales, vamos a dentro de una misma sociedad, no son las mismas funciones las que cumple un sujeto que crece en una sociedad, en la ciudad, de las personas que crecen en la sociedad en el campo, ¿sí? Las funciones de una mujer y un varón en el campo no van a ser las mismas. De hecho, un hombre de ciudad, si ustedes van y lo mandan al campo a relacionarse con los peones, generalmente, bueno, los peones bajo sus criterios de lo que es más ¿no? A veces hasta no se lo tomamos un poco como en chiste, vamos a decir, entre muchas comillas, ciertas formas, ciertos modos de hablar, ciertos modales, ciertos gestos de las personas de sociedad como que son poco viriles, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que cada sociedad es, bueno, el entorno en el que el sujeto se cría. Cuando hablamos de género, vamos a decir que existe una identidad de género, que son las identificaciones que cada persona tiene con un género u otro, y puede corresponderse o no con el sexo biológico de las personas, ¿sí? Entonces, como viniendo de esto del binarismo, habían cosas que eran de varones y cosas que eran de mujeres, ¿sí? Por ejemplo, en la sociedad, cuando las mujeres empiezan a estudiar medicina, bueno, se las considera que son mujeres más fálicas, que es fálico, viene de pene, ¿no? Para los que no entiendan bien el concepto. Más viriles, ¿sí? Son mujeres que tienen, se los pensaba en algún momento también como que tenían trastornos con su identidad, ¿sí? Entonces, si una mujer creyera actividades de varón, como ser médico, como ser profesor, ¿sí? Las mujeres eran maestras de primaria, pero la universidad o el campo intelectual le pertenecía a los varones. Entonces, una mujer que quería ocupar esos roles se les consideraba que tenía un trastorno con respecto a su identidad.
actualmente, bueno, no es tan así, pero se sigue hablando de, como todavía sigue muy marcado lo que es ser varón y ser mujer en muchos aspectos, cuando una mujer quiere vestirse de tal forma o quiere hacer una actividad, no sé, jugar al fútbol, manejar un camión, boxear, bueno, se lo sigue pensando como que tiene una identidad de género con el sexo opuesto. Que no tiene que ver con la orientación sexual bajo ningún punto. Las expresiones de género van a estar relacionadas con el sexo de las personas que influyen en la apariencia, ¿sí? La forma de hablar, los gestos, etc. ¿Sí? Esa es la expresión de género, es como yo expreso mi género. Entonces, por eso si yo me identifico siendo mujer, ¿sí? Siendo en mi sociedad binarista, siendo X, yo me identifico con el género masculino, bueno, mi manera de hablar va a ser quizás, a ver si nosotros caracterizamos la forma de hablar del varón de la mujer en nuestra sociedad, vamos a decir, bueno, que es quizás más brusca, constante, que se tienen permitido utilizar determinadas brusquedades como las palabras, me voy a vestir, ¿no? De determinada forma, cosas que actualmente fíjense que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque antes era mucho más tajante. La mujer usaba vestido y falda y el varón usaba, entonces era más fácil. Actualmente es como que tiene que haber todo, vamos a decir, una estructura que marque que yo soy masculina. Entonces tiene que haber gestos, no se acompaña solamente por la ropa. Los roles de género van a ser las características respecto a las actividades, como les mencionaba recién. Las actividades, los oficios que determinan qué significa ser hombre o mujer en una cultura o en un momento histórico determinado. Entonces, en nuestro momento histórico determinado, lo que se está intentando romper es, bueno, el rol doméstico versus el rol productivo. Entonces, por eso ustedes van a ver muchas publicidades donde ahora el varón sale cambiando un pañal, el varón sale limpiando un piso. Es muy bonito todo eso. ¿Y por qué se insiste tanto en hacer eso? Porque siempre todo lo doméstico pertenece al campo de la mujer o al dominio de la mujer, y lo productivo, ¿sí? Lo intelectual, lo laboral pertenece al campo de los varones, ¿sí? Y de hecho hasta en ese campo, si se ponía a un pediatra en una publicidad, iba a ser una mujer, pero si se pone a un cirujano en una publicidad, va a ser varón. Sí, ¿no? esas cuestiones, eso es lo que le pertenece al varón y a la mujer. Son cosas que se van desdibujando, pero ¿por qué las menciona la Organización Mundial de la Salud? Para que nosotros veamos la multiclasificación que hay y cómo esto de la libertad que tenemos de elección y demás son bastante ficticias, ¿no? Porque están atravesadas por todos estos mandatos, por estas formas de ser, de elegir, de identificar, de expresar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de identidad de género, vamos a pensarlo de estas dos maneras. Una forma clásica, que va a estar dada por el binarismo de identidad, donde hablamos de personas cisgénero, que son aquellas personas que se identifican con, o están alineadas, ¿no?, con el sexo que se les asigna al nacer. Entonces, si a mí se me asigna un sexo femenino, mi identidad de género va a estar alineada con las características que la sociedad me dice que es ser femenina. Y si mi sexo es masculino, al inverso. Lo transgénero o lo transgenérico son las identidades de género que no se corresponden con el sexo biológico, ¿sí? Entonces, si yo me identifico como
el género en oposición al sexo que se me asignó al nacer, bueno, hablamos de transgénero. Esto está dado por el binarismo de identidad, ¿sí? Que corresponde a, bueno, estos conceptos heteronormativizantes donde la identidad de género estaría vinculada con el ser femenino o masculino, nada más. Cuando hablamos de género no binario o de genderqueer, vamos a hablar de sujetos que no se identifican con este binarismo. Y por eso tampoco es que se identifican como gays, porque si nosotros hablamos de una persona gay, vamos también a hablar de que se ubica en el lugar femenino, ¿no? Un varón, o masculino, una mujer. El genderqueer o el género no binario dice, no es que por no ocupar el rol heteronormativo que establece la sociedad para el varón, yo voy a ser homosexual, o voy a ser gay, o mi expresión de género va a ser femenina, sino que, bueno, solamente no me adapto a todas las normas que se establecen. De hecho, a lo largo de la sociedad han habido muchísimos, a lo largo de la historia, quiero decir, han habido muchísimas expresiones, ¿no?, que se han ido poniendo en la época de los 60, 70, 80, la utilización del pelo largo, de los aritos y demás, era una oposición a la identidad de género binaria, pero estas personas no eran homosexuales ni se identificaban con el género femenino, sino que, bueno, no les gustaban ciertos mandatos sociales de cómo, ejemplo, tiene que tener el pelo marrón. Por eso en el rock de los años, sobre todo 80, 90, el pelo del varón era muy largo. Entonces pueden mostrarse o no como personas de un género determinado, tener características neutras, ¿sí? Que actualmente lo neutro, lo andrógino, está como también muy de moda. Las modas son las que hacen que también se rompan ciertas estructuras sociales, por eso las modas no siempre son malas. Y cambiar de identidad durante un tiempo, ¿sí? Puede ser que para ciertos momentos, ciertas ocasiones, yo sea más femenina, en otras más masculina, en otras más neutra, ¿sí? Y eso no devela nada más que la forma en la cual yo quiero mostrar o presentar mi imagen corporal frente al otro. Bien, cuando hablamos de orientación sexual, también ustedes tienen que prestar especial atención a la palabrita orientación. Fíjense que no estamos hablando de elección sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no elegimos ser de una manera u otra. Ustedes no nacieron y empezaron a crecer y dijeron, bueno, yo elijo ser heterosexual, ¿sí? O yo elijo ser homosexual, o yo elijo ser asexual. Nadie elige su orientación sexual. Eso es algo que traemos, ¿sí? Lo que nosotros vamos eligiendo no es darle lugar o reprimirlo, ¿sí? Si va en consonancia con la sociedad en la que yo vivo, así heterosexual, y está bien que las mujeres estén con los varones, bueno, no hay ningún conflicto, ¿sí? Ni interno ni externo, pero si yo nací mujer y me gustan las mujeres, ya desde el jardincito, en lugar de parecerme bonito un compañerito, me parece bonita una nena y me gusta darle la mano a la nena, ya empiezo a sentirme rara, extraña, anormal, atípica, y empiezo a reprimir, bueno, esas orientación sexual. Eso es lo que yo puedo elegir, si lo reprimo o no, pero si lo siento o no, no se elige. ¿Sí? Eso para que quede más que claro. Si fuese así, yo creo que la mayoría de las personas elegirían siempre ir en consonancia con la sociedad, porque las personas que han ido en contra con respecto a esto, al campo de la sexualidad, ¿sí? Y sobre todo de la orientación sexual, son personas que han sufrido muchísimo, ¿sí? La homosexualidad es
algo que se ha padecido mucho porque ha sido uno de, podemos decir, las constituciones del sujeto más, más negadas, más discriminadas, ¿sí? Y más castigadas. Que todavía hay muchísimas sociedades que lo castigan, incluida la nuestra, ¿sí? Entonces se refiere específicamente a la atracción sexual, erótica, emocional o amorosa que sienten las personas hacia otras personas y que, bueno, va a ser algo que no va a estar determinado por mi voluntad, sino que, bueno, tiene como un espacio más innato, podemos decir. Cuando hablamos de las orientaciones sexuales vamos a mencionar, ¿sí? Algunas. La heterosexualidad, ¿sí? La atracción por las personas de sexo distinto. La homosexualidad son personas que sienten atracción por sujetos del mismo género. La bisexualidad son personas que sienten atracción hacia personas de ambos sexos y género, sea hombre o mujer. La sexualidad es la falta, ¿sí? De algún tipo de orientación sexual. El individuo no manifiesta, o sea, no siente atracción sexual por ninguno. Acá hay que poner también un puntito de detenimiento. ¿Por qué? Porque la sexualidad, si bien existe, y es algo totalmente normal por atracción sexual por ningún sujeto, sin que medie ninguna cuestión traumática o alguna sensación de displacer frente al vínculo sexual, bueno, vamos a decir que son personas que no tienen una atracción sexual, pero sí el vínculo sexual me genera angustia, me genera rechazo, me genera tristeza, bueno, hay una sensación de displacer que yo no puedo develar y que puede estar reprimida. Habría que ver, ¿sí? Si no hay un hecho traumático que lo haya generado. La pansexualidad y la polisexualidad es la atracción sexual por personas de ambos sexos, tanto biológicos y por identidades sexuales también distintas, ¿sí? Son sujetos que en realidad disfrutan más del acto sexual que del objeto, ¿sí? Cuando hablo del objeto estoy hablando de las personas, ¿sí? Del objeto con el que me vinculo. Entonces este objeto puede ser femenino, masculino, neutro, lo que sea, y no es algo que realmente vaya a influir en su orientación sexual. Y la demisexualidad es la atracción sexual por personas con las que se desarrollan lazos emocionales, ¿sí? Acá la diferencia con la pansexualidad, donde sí la cuestión sexual tiene una gran importancia, acá el sujeto logra un vínculo, ¿sí? De atracción sexual hacia el otro en función del vínculo afectivo que tenga. Si yo, pensémoslo de distintas visiones, ¿no? Para mí, si una persona me cae bien, si una persona me parece divertida, si me agrada, bueno, va a ser mi amigo. Para que yo tenga un vínculo con alguien, un vínculo sexual con alguien, me tiene que gustar físicamente. Tiene que tener características que me gusten. En cambio, en la demisexualidad, bueno, ya con el vínculo afectivo no pueden tener una relación amorosa, ¿sí? Y acá les hago un paréntesis también para que lo tomen en cuenta con el tema de la heterosexualidad. Fíjense que la definición dice que es la atracción afectivo-erótica hacia personas del sexo opuesto. Cuando hablamos del sexo opuesto, en realidad no es exclusivamente del sexo opuesto, sino que vamos a hablar de la expresión de género. Si un sujeto caracterizado
¿sí? Como varón, a mí me llama la atención y me gusta por su aspecto de varón y tenemos un vínculo y ese sujeto en realidad vamos a decir cromosómicamente es una mujer, ¿sí? La relación se considera igual heterosexual. ¿Por qué? Porque mi atracción sexual no fue hacia una mujer, alguien que se grafica como mujer, sino que su aspecto, sus conductas, su modo de relacionarse es al modo masculino. Y como a mí me gustan los varones, la relación se considera heterosexual, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de orientación sexual, vamos a decir que el objeto de atracción está dado en términos de género, ¿sí? Cómo se identifica la persona, y no de sexo biológico en relación a su genitalidad, ¿sí? Eso es lo que les quería explicar con el tema de la heterosexualidad. Bien. Por otro lado, vamos a hablar de la educación y los derechos sexuales. ¿Por qué? Porque también esto de adaptar la sexualidad al campo de lo estrictamente privado, íntimo, ¿sí? Y que se redujera solamente al vínculo genital, bueno, hace que muchos derechos y mucha información haya sido siempre como velada. Por eso esto también de la educación sexual integral costó y cuesta tanto, porque bueno, es como si cayeran en el plano de lo tabú, ¿sí? Entonces vamos a hablar de derechos, como el derecho a la libertad sexual, ¿sí? Derecho a la autonomía, a la integridad, a la seguridad sexual en el cuerpo, y derecho a la privacidad sexual. Bueno, son muchos de derechos que en algún punto siempre han sido vulnerados. Por otro lado, vamos a hablar del derecho a la libre asociación sexual. ¿Por qué libre asociación sexual? Porque, por un lado, con esto del binarismo, la sociedad ya determinaba que el varón tiene que asociarse sexualmente con la mujer. Y cualquier otro tipo de asociación era castigada, ¿sí? O era prohibida. Y también a veces estaba determinada no solamente por la cuestión de sexo biológico, sino también por intereses económicos. De hecho, las asociaciones sexuales más importantes que se han dado en muchas sociedades tienen que ver con mantener el patrimonio, sí, económico. En muchas sociedades en la actualidad siguen no respetándose el derecho a la libre asociación sexual, con los matrimonios pactados, con estas culturas que la familia es la que determina, sí, el vínculo sexual entre los sujetos, el casamiento y demás. Y derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables y con cuidados, ¿sí? Y cuando hablamos del derecho a las decisiones reproductivas, chicos, no estamos hablando exclusivamente de la libertad de no concebir, no estamos hablando exclusivamente de aborto. Estamos hablando de la posibilidad que tengan, sobre todo las mujeres, de decidir concebir o no concebir, ser madres o no ser madres, y cuántos hijos pueden llegar a tener. Yo tengo muchísimos casos, pero les voy a transmitir unos nada más. En los distintos, sobre todo en los distintos lugares públicos en que he trabajado, es donde más lo he visto, ¿no? Pero hay muchísimos casos en los cuales yo recibí una vez una paciente derivada por su ginecólogo,
porque ella era una chica muy joven, tenía apenas 27 años y ya tenía como 5 hijos. Entonces ella había tenido venía de una vida con muchas complicaciones emocionales, muy vulnerable ella. Entonces sus parejas siempre habían fracasado, venía de parejas muy violentas y demás. Todos los chicos habían sido relaciones distintas, ¿no? Entonces ella, a ver, por información que suele a veces aparecer, se había enterado de esta posibilidad de la ligación de trompas. Y le había planteado al ginecólogo. Este ginecólogo no le parecía correcta esa decisión porque ella era una chica muy joven, que no tenía una pareja estable y que, bueno, si en el futuro ella tenía una pareja que sí quisiera formar una familia con ella, esa pareja iba a querer su propio hijo, ¿no? Como si el hijo fuese una especie de objeto. Entonces, ¿qué pasa si tu marido en el futuro te pide un hijo, ¿no? Como si fuese algo que se tiene que dar. Entonces, es como, bueno, tenés que fijarte, yo no estoy de acuerdo y demás, ¿no? Y a lo sumo, bueno, y charlarlo en terapia, no la manda como a hacer terapia. Está bien, la mayoría de las mujeres, cuando deciden hacer la ligación de trompas, generalmente es un campo que se tiene que abordar, que es el de ver si está realmente segura, y se hacen algunas sesiones y demás, pero ella viene desde una oposición de su médico, ¿sí? Yo tuve un caso de una chica muy joven que se había quedado embarazada, tuvo un embarazo de riesgo, le dijeron que había, después del parto iba a quedar infértil, ella estaba ya casada, esa gente se casa muy joven, pues ya tenía apenas 23 años y ya estaba casada, tenía un hijo. Y como era infértil, obviamente no se cuidaba, se queda embarazada con el riesgo que conlleva para ella el embarazo. Entonces ella obviamente iba a tener a su hijo por cesárea, y quería aprovechar en la cesárea para que se le haga la ligación de trompa. El médico no estaba de acuerdo porque ella tenía 23 años, entonces ella era una chica con mucho carácter, insistió, dijo, bueno, entonces el médico le dijo, bueno, pero esto no te cubre la obra social, y ella dijo, bueno, pago aparte. Fue toda una lucha y aún así, chicos, cuando se le hace la cesárea, aunque se había pactado que se iba a hacer la ligación de trompas, no se la hicieron. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es solamente cuando hablamos de derecho a la toma de decisiones reproductivas, no estamos hablando solo de interrupción del embarazo, estamos hablando de la posibilidad de una mujer de elegir si quiere seguir teniendo hijos o no. Y hasta en ese campo los profesionales se meten, ¿sí? Y vulneran los derechos de una persona. Y en este segundo caso que yo les cuento es todavía más importante porque no solamente se pone en juego la salud de ella, porque ella tenía un problema, ¿sí? de salud que hacía que sus embarazos fueran riesgosos, sino que este médico, bueno, estaba poniendo en juego su salud, la obligaba a que ella empiece a consumir otros métodos anticonceptivos, y aún siendo tan fácil, porque en una cesárea se puede hacer la práctica de la ligación, y no teniendo ella problemas económicos para solventarlo, ni aún así. Entonces, bueno, a veces esto, ¿no? Que es priorizar mis deseos, mis visiones, mis perspectivas sobre los derechos del otro, son cosas que son totalmente ilegales, ¿sí? Y es un problema. Pero después, cuando hay una mujer que tiene 20 hijos, también se la discrimina, ¿no? Porque tiene 20 hijos. Resulta, bueno, de gran importancia la información, el apoyo en todo lo que respecta a la sexualidad humana para lograr una mayor conciencia y evitar discriminación y reducir el impacto de los estereotipos impuestos en la sociedad, ¿sí? Imagínense si una chica que no ha tenido hijos quiere hacerse una ligación de trompa, el trabajo que va a conllevar que esta chica pueda llegar a hacer. Bien. Hasta ahí
vimos lo que refiere a definición, ¿sí?, de sexualidad, sus divisiones, sus elementos, factores y los derechos respecto a la sexualidad. Ahora vamos al campo de las leyes, ¿sí?, de la violencia de género. Esto es muy importante. Sexualidad, chicos, es un tema bastante largo, con muchas subclasificaciones, pero porque sean muchas, no es que no le damos importancia. Entonces van a tener que hacer el esfuerzo de irlas incorporando, ¿sí? Vamos a hablar de la Ley de Violencia de Género, que es la 26.485, y que acá el concepto de la Ley de Violencia de Género es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque la violencia de género es aquella violencia, o se entiende como aquella violencia que se ejerce contra las mujeres, ¿sí? Es toda conducta, acción u omisión, y presten atención a la cuestión de omisión, porque ustedes como profesionales son los que pueden a veces ejercer mayor o tienen mayor posibilidad de ejercer violencia por omisión. Omisión es si yo en mi lugar de profesional veo que hay violencia, ¿sí?, en una mujer, pero bueno, como me resulta engorroso, como todo lo legal y demás es un problema, o porque considero que bueno, no es tan grave, omito, ¿sí?, ese estado de vulneración de un sujeto, bueno, también es algo que trae sus consecuencias legales, o podría traerlas, o debería traerlas. Entonces, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿sí?, basada en una relación desigual de poder, afecten su vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, ¿sí?, también como la seguridad personal. Y acá vamos a poner el énfasis para que presten atención, porque también son algunas de las cosas que más les cuesta incorporar a algunas personas, y que es importante a la hora de defender este tema. Bueno, justamente se habla de violencia de género por una relación desigual de poder, porque la sociedad se ha ido constituyendo en una relación desigual de poder. Como yo les decía, que las mujeres no tuviesen permitido hasta hace muy poco tiempo estudiar, es una relación desigual de poder. Que las mujeres fuesen consideradas intelectualmente inferiores, es una relación desigual de poder. Que las mujeres o el trabajo de la mujer se considere menos efectivo, por ende se lo pague distinto, también es una relación desigual de poder, ¿sí? Entonces, cuando se habla de violencia de género, muchas personas dicen, bueno, pero si una mujer le pega a un varón, bueno, para eso ya hay una ley que protege a los sujetos de la violencia, ¿sí? Si yo estoy en una clase presencial y me enojo y le tiro con un borrador a un alumno y ese alumno es varón, el alumno puede denunciar sin ningún problema, ya existen, sí, eso. Lo que implica la violencia de género es violencias que antes no se consideraban como tales, donde tampoco eran, vamos a decir, o tampoco tenían la posibilidad de ser denunciada, y la mujer no se podía proteger, ¿sí? Entonces acá vamos a ver los tipos de violencia. Una es la violencia física, que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o cualquier otra forma de agresión que afecte su integridad física.
¿Qué pasa, chicos? A nivel social, sobre todo las sociedades eurocéntricas, las occidentales como las nuestras, tenían una forma de educación, ¿sí?, que era a través de la violencia. Entonces, tanto las mujeres, los niños y los animales se los educaba con violencia, ¿sí? Actualmente la violencia física está mal vista, ya sea para la educación de sus hijos, para la tenencia de mascotas y también en el vínculo amoroso con una mujer. Entonces, ¿qué pasaba? El papá criaba a todos sus hijos, independientemente de si fueran mujeres o varones, a través de la violencia. Entonces el chico se portaba mal, lo castigaba. Pero esto era algo que en el varón se cortaba con la autonomía y en la mujer no. ¿Por qué? Porque la mujer, la forma que tenía de salir de su casa era casándose y dependiendo de otro sujeto. Ese otro sujeto, que era el marido, ¿sí?, pasaba a cumplir el rol paterno. Y, bueno, seguía siendo la autoridad que impartía las leyes y también tenía la posibilidad de castigo, ¿sí?, físico. Entonces, golpear a su mujer, bueno, estaba dentro de lo permitido, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hablamos de violencia contra la mujer, lo sacamos de la violencia en general. ¿Por qué? Porque si un hombre le pegaba a una señorita en la calle, sin conocerla, bueno, sí podía hacer la denuncia a la señorita. Pero si un hombre le pegaba a su mujer, bueno, por algo habrá sido, él tiene sus razones, ella se comportó mal, sí, estaba social y legalmente aceptado, ¿sí? La violencia psicológica es otro tipo de violencia que habla del daño, ¿sí?, emocional que perjudica la autoestima y perturba el desarrollo personal, ¿sí? La violencia psicológica va a ser algo que va a, vamos a decir, acompañar a todo tipo de violencia. Siempre que hay algún otro tipo de violencia, va a haber violencia psicológica. ¿Por qué? Porque la violencia física en el sujeto, bueno, lógicamente va a generar un daño emocional y va a perjudicar la autoestima y va a perturbar el desarrollo emocional, ¿sí? Va generando, bueno, ciertos sentimientos en el sujeto que es maltratado. La violencia sexual, bueno, es cualquier acción que implique vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital. Del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Entonces, con la violencia reproductiva hablábamos recién, ¿sí?, estos derechos que se vulneran. Y con lo sexual, bueno, en el campo de la intimidad también estaba esto, ¿no?, que es, antes no se consideraba que el forzar el marido a la mujer a tener una conducta sexual, un acto sexual, no se lo consideraba violencia, no se lo consideraba violación, no se lo consideraba abuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si están casados, bueno, es normal, ¿no? Como que ya en la institución matrimonial o el ser pareja de alguien habilita a que bueno, el cuerpo de la mujer pueda ser usado cuando se necesite para satisfacer sus necesidades sexuales, ¿sí? Entonces dentro de la oposición, y si a la oposición, bueno, no se considera una falta en ese sentido. Eso por un lado, ¿sí? La mujer tiene que cumplir con sus obligaciones maritales. Sus obligaciones maritales de cuidar al marido, a los hijos y el acto sexual, ¿sí? Y ese no deseo. También se piensa en la actualidad en cuanto a consentir, ¿sí?, ese acto sexual en todos los ámbitos. Fíjense que cada vez que hay
un abuso sexual se piensa en qué hizo la otra persona. Si ustedes han sido acosados por alguien, y sobre todo si pasa en una institución, ¿sí? Lo que pasa es que la chica provoca, se viste así, habla así, ¿no? Entonces, ¿cómo justificar el acto ¿sí? de abuso o de acoso del otro? Que también es contradictorio, porque se lo pone al varón en una cuestión de instinto sexual, pero al mismo tiempo se dice que el varón es más inteligente que la mujer, pero se transforma a través del instinto sexual en un animal tonto que no puede reprimir su pulsión sexual. Entonces es como contradictorio, pero una idea que se sostiene y se defiende para justificar, ¿no? Ciertas conductas que no tienen que ver con lo instintivo, sino que tienen que ver con lo racional, con lo que el sujeto cree. Y también está muy socialmente aceptado, como también esa creencia de que el hombre es infiel por instinto, o esas cosas que se hablan también de las pulsiones sexuales que el hombre no puede controlar. Bueno, fíjate eso, ¿no? La infidelidad, que era algo también muy aceptado. Que ustedes hablan con su abuela, lo más común era que, bueno, si el varón salía y claro, porque venía una mujer y lo provocaba, bueno, él no se podía negar. Y de hecho, a veces hasta que el varón se niega a tener un vínculo sexual con una mujer, lo ponía en el lado de feminidad, ¿sí? Sí, cómo, lo voy a decir en las expresiones que se dice, que maricón, cómo no basta, ¿no? Se lo pone en el lugar de ser homosexual. Si una mujer se te regala, estoy usando todos términos que se usan, ¿no? Socialmente, y vos le decís que no, es porque sos un maricón, ¿no? Esa presión también, ¿no? Social. Entonces, ahí digo, es lo contradictorio, porque por un lado, teóricamente el varón es lo más racional, más inteligente, tiene un montón de características, por eso es el sujeto que puede estudiar, ser médico, ser profesor, ser ingeniero y demás, o el que es mejor en matemáticas y demás, pero frente a sus impulsos sexuales se transforma en una persona vulnerable, ¿sí? Incapaz de limitar, ¿no? esas pulsiones. Bueno, eso es lo que se ha ido como permitiendo, ¿no? A lo largo de la sociedad y que todavía persiste, chicos. Yo les voy a dar un ejemplo, pero muy directo, para que lo piensen entre chicas y chicos, y también como ustedes como chicas lo piensan. Sí, ustedes van al pub y conocen a un chico y les gusta y les cae bien y terminan en el departamento del chico, pero por X razón, no sé, se arrepienten o porque no se sienten bien o porque el chico no tiene preservativos o porque el chico hizo algo que no les gustó y se quieren ir, y el chico las obliga a quedarse y a mantener el vínculo sexual. Es la visión de la sociedad es que, bueno, es culpa de ustedes, está bien, ¿no? Es como, bueno, está bien que el otro ejerza su poder, sobre todo físico, porque los varones, por más que sean de distintos tamaños, siempre tienen más fuerza, ejerzan su poder físico y que, bueno, concreten su deseo a pesar de que el otro sujeto no quiere. Entonces yo insisto en esto, no es algo tan naturalizado que todavía se sostiene, y se sostiene en estos planos, ¿sí? Cada vez más puntillosos, ¿no? Que es, bueno, si vos decís que sí, tenés que mantener ese sí, y si después te arrepentís, bueno, ya no es culpa del otro, es tu culpa, ¿sí? Es algo que se maneja muchísimo y sobre todo en gente jóvenes como ustedes. Y seguramente si ustedes escuchan esto, que le ha pasado a alguna compañera o a alguien, empiezan a buscar las cosas malas. ¿Cómo pasó? No estoy muy enterada porque hay muchas noticias, pero con un femicidio que hubo hace poco y que, bueno, porque ellas creo que ejercían la prostitución,
aquello, entonces empiezan a buscar razones para justificar el acto de violencia, ¿no? Bueno, me parece que en cualquier acto de violencia hay un sujeto para ejercer esa violencia y no las conductas del otro. Bien, la violencia económica y patrimonial, que también ha sido una de las formas de sometimiento de las mujeres, porque en el caso de las sociedades anteriores o en muchas sociedades actuales, en ciertas, vamos a decir, ámbitos socioeconómicos, el que trabaja, el que gana más dinero y el que, bueno, delega en la mujer ciertas actividades domésticas. Genera que la persona no tenga una autonomía. Sean siempre como ustedes en la actualidad, ustedes todavía dependen de sus papás y están ansiosos para recibirse y ser autónomos, ¿no? Bueno, en el caso de muchas mujeres nunca tienen esa autonomía, entonces siempre están dependiendo. ¿Y qué es lo que genera depender económicamente de otro? Y bueno, genera ciertos compromisos, ciertos sentimientos de culpa. Si yo no hago algo que me piden mis papás, bueno, doy lugar al reclamo, me da culpa porque, bueno, si ellos me están bancando el departamento, la carrera, bueno, eso como estudiantes con sus padres, bueno, hay mujeres que lo viven eternamente, ¿no? Toda su vida. Y al momento de decidir también si hay para, bueno, es muy difícil porque quien sostiene a la mujer con demás. Y si la mujer se va de la casa y deja a los hijos, bueno, también es mal visto, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una cuestión ahí con esto. Fíjense que todas estas violencias son violencias que ha padecido históricamente la mujer y por eso es que se hace una ley de género, porque no son violencias que ha padecido el varón, ¿sí? El varón cuando se compromete con una mujer no está pensando en, bueno, cuando tenga hijos voy a tener que dejar mi carrera, voy a tener que renunciar a ciertas cosas. Un varón sigue con su vida, ¿sí? De hecho sigue con su fútbol, sigue con sus amigos, sigue con su play, sigue con sus actividades. Y la violencia simbólica, que es a través de patrones estereotipados, mensajes, íconos o signos que naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad, ¿sí? Siempre han habido, sobre todo en el campo publicitario, ¿sí? Donde aparece la mujer en este lugar de inferioridad o de ciertas demandas que debe cumplir, a diferencia del varón. Los tipos de violencia, chicos, los tienen que diferenciar del ámbito, ¿sí? Del ámbito en el que se da. El ámbito en el que se da va a dar lugar a las modalidades de violencia, ¿sí? Son dos cosas distintas. Por eso cuando nosotros le preguntamos tipo de violencia, a veces ustedes mezclan tipos con modalidades y hacen un rollo, que son cosas diferentes, ¿sí? Las modalidades de violencia se plantean en el artículo 6, que son formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra mujeres en diferentes ámbitos, ¿sí? Ese es el concepto. Entonces, uno de los ámbitos que se puede dar es la violencia doméstica contra las mujeres. O sea, que es aquella violencia ejercida por un integrante del grupo familiar sobre la mujer. Entonces, para que ustedes vean el concepto, dicen que las modalidades de violencia van a ser las formas en las que se manifiestan los distintos tipos de violencia en diferentes ámbitos. Entonces, en el ámbito doméstico, una persona viene y hace la denuncia por violencia doméstica, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el ámbito de violencia? ¿Cuál es la modalidad? Violencia doméstica. ¿Qué tipo de violencia se ejerce en este ámbito? Y la mujer puede decir, y bueno, hay violencia física porque me pega, hay violencia económica porque no me deja trabajar, violencia psicológica siempre. A ver, ¿sí? Y bueno, hay violencia sexual porque me obliga a
a tener relaciones sexuales, aunque yo no quiera. ¿Sí? Entonces, fíjese, en el ámbito doméstico se van a encontrar estos 3 tipos de violencia. Ay, ¿qué pasa? Bueno, ustedes me siguen escuchando, ¿no? Sí, profe. Juli. Profe, sí, se escucha. Genial, sí, porque se cortó por acá. Después hablamos de la violencia institucional, ¿sí? Que es aquella realizada por funcionarios, funcionarias también, ¿sí? Por funcionarios y funcionarias, por profesionales, por personales y agentes pertenecientes a cualquier institución pública. ¿Por qué surge esto de la violencia institucional? Porque, de hecho, la mujer cuando va a buscar ayuda institucional se encuentra con más violencia. La violencia institucional se establece a partir de la ley de Micaela. ¿Qué es la ley Micaela? Es un caso en el cual una chica desaparece, ella padecía violencia por parte del novio, la familia hace la denuncia, tienen la certeza de que él se la llevó, le dicen a la policía dónde está la casa y demás, con la gravedad del tema, y la policía se rige por las cuestiones de desaparición que tienen que cumplir 24 horas, ¿no? Pero había antecedentes de vulnerabilidad, ¿no? Y de una relación violenta. Entonces no le prestan atención, recién al otro día van al lugar donde la familia dice que la chica estaba y se la encuentra muerta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este caso? Que, bueno, se empiece a insistir en que los casos de violencia de género haya otro protocolo de acción que es más urgente. ¿Por qué? Porque si la policía hubiese actuado en el momento, bueno, esta persona no hubiese muerto, ¿sí? No hubiese sido asesinada por su pareja. Y después, bueno, habla de muchos otros tipos de violencia institucional, que es la revictimización, el que la persona vaya a hacer una denuncia y que se la haga dudar o que se la maltrate. A mí me pasó muchísimo cuando trabajaba en el ámbito público de tener mujeres que tuvieron que insistir mucho o que llegaron a hacer la denuncia cuando ya habían terminado hospitalizadas y demás, porque en la primera instancia que lo quisieron hacer, supongamos un caso que tuve, que era ella esposa de una persona de gendarmería, entonces cuando va a hacer la denuncia, la mujer policía que le toma la denuncia le dice, pero vos estás segura, porque bueno, el sueldo que ustedes tienen, ¿de dónde viene? Del marido. Y vos trabajás y hago limpieza en algunas casas, pero poquito, cobro. Y entonces a él lo van a suspender y lo van a bajar de su puesto y quizás hasta pierde el trabajo, entonces vos estás segura de, ¿sí? Se generan un montón de otras violencias, ¿sí? Que son más psicológicas y donde esta mujer terminó desistiendo de hacer la denuncia, hizo la famosa exposición, que la exposición no es nada, o es muy poquito, y recién termina haciendo una denuncia real cuando termina hospitalizada por violencia extrema, así, física. Entonces, en esta violencia institucional contra las mujeres también ustedes van a decir, bueno, ¿qué tipo de violencia vivió? Física, psicológica, sexual, etc. ¿Sí? Ustedes, chicos, que lo digo de modo genérico, ¿no? Ustedes, si alguno de ustedes ha sufrido o sufre acoso sexual por parte de alguna autoridad, ¿sí? De la facultad, supongamos yo acoso sexualmente a alguien, bueno, eso es violencia institucional, ¿sí? ¿Qué tipo de violencia? Va a ser violencia sexual. Entonces, a eso se refieren los tipos, para que ustedes vayan diferenciando, ¿sí? El tipo de violencia con los ámbitos. Entonces, en el ámbito institucional, ¿qué tipo de violencia hubo?
Contra la libertad reproductiva, es con la que hablábamos recién, ¿sí? Aquella que vulnera los derechos de las mujeres de decidir libre y responsablemente el número de embarazos, ¿sí? O el intervalo entre los nacimientos, ¿sí? La violencia obstétrica es una de las violencias más institucionalizadas, más difícil de erradicar, más brusca, porque las mujeres en estado de embarazo están muy vulnerables y los agentes de salud suelen ser muy, podemos decir, hostiles. Se tolera muy poco que hayan conductas que no vayan con lo que se considera normal, por eso también las depresiones postparto generan un maltrato en las mujeres, que la mujer no quiera alzar al bebé, que la mujer no tenga vínculo, hace que se la discrimine, que se la trate, genere mayor malestar, ¿sí? En los partos, ¿sí? Hay muchísimos partos, chicos, que se dan por cesárea, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de dinero. Yo hace un tiempo en el CIC fuimos a un centro en South Borja y nos decían que en un lapso de 3 años ha subido exponencialmente las cesáreas, ¿no? Y eso es por una mayor rédito económico. La obstetricia es impresionante la violencia que hay hacia las mujeres. Y también mencionar que una cesárea dura, ¿cuánto? ¿1 hora, 2 horas? Y los partos pueden durar hasta, qué sé yo, estar ahí el médico también. Por más rédito económico, también es una cuestión de tiempo. Los médicos no quieren estar ahí todo 12, 15, 20 horas esperando que... Exactamente, y empiezan a ejercer una violencia psicológica. Yo he tenido muchísimos casos que me han contado, ¿no? Decir que si se me pasa el parto puede tener algún problema neurológico y esto, y empiezan a generar, ¿sí?, el miedo que hace que la persona, acepte la cesárea. De esa manera, vamos como pase el siguiente, más rápido, más económico y no genera tanto desgaste como planteaba Julia, caso de tener que estar ocupando. Y la violencia mediática contra las mujeres, aquella publicación, difusión de mensajes, imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que actualmente también entra la difusión sin consentimiento, que si bien no hay muchas personas que se atreven a hacer denuncias, yo sí recibí en un momento el caso de unos chicos, unos adolescentes que estaban judicializados por difundir la foto de una de las novias del grupo de amigos, que había sido pasar fotos en la intimidad y este novio la había pasado a otro y así, y se empezó a difundir masivamente, lo que conllevó a que esta chica no tenía ni el pudor que muchos les pasa, esto del pudor, de la vergüenza en la exposición, con los padres, se hicieron la denuncia correspondiente y estos chicos terminaron. ¿Sí? Yo recibí a los chicos, sí, porque como que todo el campo judicial siempre terminaba siendo obligado por oficios y demás a que se los atendiera, pero a eso se refiere, ¿sí? A difundir todo, y en la cuestión mediática también. Por eso yo les hablaba de las propagandas y demás recién. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de modalidades, ¿sí?, vamos a hablar de estas 5. ¿Sí? Doméstica, donde puede haber cualquier tipo de violencia sexual, económica, simbólica, psicológica, ¿sí?, física. Violencia institucional, cualquiera de los tipos de violencia que recién vimos, la reproductiva, la obstétrica y la mediática, donde tenemos que determinar edad en estos ámbitos. Diferencien bien uno de otro. Y esto es algo fundamental
que siempre se les pregunta, así que no pueden haber sorpresas a la hora del examen, porque el protocolo está tanto en la ERA como en el hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes como agentes de salud tienen que hacer a la hora de tener casos de violencia? Y dentro de eso, ustedes van a ver que tienen detallados, ¿sí?, distintos pasos, ¿sí? No es al azar. Entonces, mantener una entrevista en un lugar apartado, respetando la confidencialidad. ¿Por qué? Porque usted es consciente que una persona que padece violencia, sí, de género, es una persona que tiene, vamos a decir, una autoestima baja, ciertas inhibiciones, que tiene problemas emocionales importantes, ¿sí? Que hay un estado de vulnerabilidad de otras personas. Entonces, si ustedes la exponen a cualquier lugar, bueno, contamina el pasillo, ¿sí?, lógicamente esa persona no va a hablar. En el caso de estar con hijos, ¿sí?, se tiene que propiciar que no estén en la entrevista, la posibilidad de que el hijo quede al cuidado de una enfermera, que esté en alguna salita, que quede en algún lugar seguro, ¿sí?, y que la mujer pueda hablar libremente, porque si está hablando preocupada de lo que va a escuchar el hijo, la hija que está ahí, o preocupada de que si es un bebito, que no se pegue la cabeza con esto, que no toque aquello, bueno, no estamos pudiendo permitir que la persona hable libremente. Tienen que registrarlo, ¿sí?, en la historia clínica. Tienen que mantener una actitud empática que facilite la comunicación. ¿Qué quiere decir empático, chicos? Que escuchan. No es como, bueno, bla, 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 y vamos escribiendo rápido para que ya pensando en mandarle al área de salud mental para que después se haga la denuncia, ¿sí? Expresar claramente que no está justificada la violencia en relaciones humanas. Eso es algo que toca mucho hacer. ¿Por qué? Porque las mujeres que padecen violencia una semilla, una idea, ¿sí?, de que eso está bien, entonces lo Yo les cuento un caso que tuve, que fue un caso muy importante porque fue el abuso sexual de una nena por parte de su papá, que el abuso sexual se descubre porque la nena se queda embarazada. Claro, cuando la nena empieza a menstruar, porque ya venía de una historia de abuso con este papá, cuando en un momento se queda y la que hace la denuncia es una familiar, ¿sí? Y había un enojo muy grande por parte de la nena misma, porque la familiar que había denunciado que quería quedarse con la casa de ellos, una casa hay gente que es muy humilde, ¿no? Fíjense lo naturalizado que estaban, ¿sí? Que la mamá y la nena consideraban más grave el hecho de que su familiar hubiese denunciado a su papá que el abuso mismo, ¿sí? Entonces hay mucha gente que lo justifica y a veces en esos campos hasta es más fácil como empezar a incorporar ciertos derechos que en otros campos. Me ha pasado de recibir casos de unicidad, que reciben violencia por pedestal, y es difícil en las medias esa idea de tolerancia a la violencia y de salir de ese hueco que en las clases bajas, ¿sí? Porque ellos están descubriendo derechos y pudiendo hacerlos de alguna forma, ¿no?, de las instituciones. En cambio, en las clases medias quizás ellos igual se los deja de lado, a veces más difícil porque hay obviamente una conflictiva emocional mucho más importante, que aún sabiendo que se sostiene, ¿sí? Entonces, bueno, siempre es importante esto de marcar que no importa lo que se haga, ¿sí? No está justificada la violencia. Hacer sentir a la mujer, al niño o niña, ¿sí? Porque cuando hablamos de infancias no se hace discriminación entre varón y mujer,
¿sí? Es lo mismo. Que no es culpable de la violencia que sufre. Creer en el relato de la mujer sin poner en duda ni ejercicio de valor, ¿sí? Ayudarla a pensar y ordenar, ¿sí? Sus ideas y a tomar decisiones. Inmediatamente, bueno, hago la denuncia y listo y me desligo de este caso, no vaya a ser que después me acusen por omisión, sino que es, bueno, ver las reales que tiene esta mujer, si esta mujer va a hacer la denuncia y el marido es el único sustento de la casa, cuáles son las familias, si no tiene familia, bueno, hay un montón de cosas. Los casos de violencia son muy complejos. Por eso a veces muchos omiten. No criticar la actitud o ausencia de respuesta, ¿sí? Informar al personal de hechos, no verificar. Esto parece tonto, chicos, porque lo hacen los profesionales, ¿sí? Y no importa. Y mientras más grande el profesional, mientras ustedes a veces más respeto le tienen, son estas cosas que es no verificar el testimonio de la mujer hablando con el agresor. Entonces llaman al marido y dice, su mujer dice que preguntar sobre la posibilidad de maltratos a otros miembros de la familia, ¿sí? Y si se constata que puede haber violencia o abuso a menores, ¿sí? El personal de la salud está obligado a hacer la denuncia, ¿sí? Esto es el protocolo de acción en que ejercen sean médicos. Ya vimos lo que es el de tiempo, igual esto que viene, no estamos midiendo el tiempo, así que esto lo voy a dar bastante rápido. Ya vimos el concepto, ¿sí? de sexualidad, la violencia y el protocolo ante la violencia, y ahora lo que vamos a hablar es aquello que refiere sí al sexo como acto sexual, como algo genital, ¿sí? Y todo aquello que se puede dar en cuanto a la idea de lo permitido o lo no, lo normal y lo anormal dentro del acto sexual. ¿Qué pasa? Como el acto sexual siempre ha sido algo en el campo de la intimidad, de lo privado, ¿sí? Bueno, hay muchas prácticas que se consideraban anormales o perversas, como una aberración o un desvío, porque se consideraba que la única forma normal y sana de ejercer el acto sexual era la penetración del pene en la vagina con la consiguiente eyaculación, ¿sí? El orgasmo en la mujer no era algo que se tenía mucho en cuenta, y otras prácticas sexuales como pudiera ser la masturbación o el sexo oral y demás se lo consideraban aberraciones, ¿sí? Perversiones. Dentro de a tomar en cuenta, vamos a hablar, y esto lo pueden ver en el DSM también, así que solo se lo menciono. Vamos a hablar de la ovulación retardada, trastorno eréctil, el trastorno orgásmico, del interés o excitación sexual, que es distinto, insisto, a lo de la orientación asexual, ¿sí? Tenemos que ver si hay desinterés, si es porque realmente mi orientación sexual es asexual o porque hay algún conflicto en sí. El trastorno de dolor genitopélvico, ¿sí? En la penetración. Puede haber cuestiones como cándida vaginal y demás, o pueden ser por cuestiones psicológicas, el deseo sexual hipoactivo en el varón y la eyaculación prematura o precoz, ¿sí? Vamos a hablar de alguna de esas disfunciones sexuales. Pero volviendo a esto de lo que es normal, de lo que es sano y lo que es patológico, acá ustedes van a encontrar las parafilias. Siempre se las tomaron como una aberración, como una desviación del acto sexual. Bueno, no es así, ¿sí? Las parafilias son patrones de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer cópula, no es
coito, ¿sí? Sino que es una actividad que acompaña. Al sujeto quizás lo excita más o le genera más placer, no sé, que su pareja se ponga determinada ropa y que baile, y el acto sexual es como algo que acompaña, pero su mayor placer va a estar dado en otro aspecto. Entonces, parafilias van a tener distintos tipos de parafilias, ¿sí? El onanismo, que es la masturbación, el froteurismo, el voyeurismo. El voyeurismo es el placer que yo siento en mirar, ¿sí? En ver. Por eso hay muchas personas que quizás le gusta participar de sexo grupal y donde lo que más le interesa es ver cómo el otro tiene relaciones sexuales, y eso lo excita más que estar en la intimidad solo con su pareja. El exhibicionismo, ¿sí? El mostrarse, ¿sí? El exhibicionismo es un rasgo muy histérico, ¿sí? Esas personas que disfrutan mucho de mostrarse, de ser vistas y demás, bueno, eso, una parafilia también. Cuando las parafilias pasan a ser anormales, ¿sí? Cuando pasan a ser un trastorno, bueno, van a ser un trastorno cuando generen, vamos a decir, una necesidad intensa y persistente, o sea, la única forma que yo tengo placer sexual va a ser a través de ese acto sexual, ¿sí? Supongamos el onanismo. Solamente tengo placer sexual a través de la masturbación, pero si estoy con mi pareja no tengo placer sexual, ¿sí? O puede provocar angustia o un deterioro significativo en el área social, laboral o de otras áreas importantes de funcionalidad, ¿sí? O siempre que dañan a un tercero. Si dañan a un tercero, de por sí, bueno, ya sería un trastorno parafílico. Entonces, dentro de otras de las carencias que ustedes tienen que ver en las parafilias, es la parafilia, que es el placer sexual que prima por encima de la cópula, del coito, a diferencia del trastorno parafílico, ¿sí? Entonces, supongamos, yo les cuento un caso, no es un caso personal, es un caso más del libro, ¿sí? Contaba una analista que tenía un paciente que su placer sexual, ¿sí? Su parafilia era eyacular en los senos de la mujer. ¿Cuál era el problema con esta persona? Porque le dice la analista, bueno, pero bueno, siempre vas a encontrar mujeres que acepten eso. Entonces, su único vínculo sexual que él podía tener era a través de la prostitución, ¿sí? De contratar personas trabajadoras sexuales. Entonces, si mi única forma de placer sexual es eyacular encima del cuerpo del otro, y bueno, hay ahí una exclusividad y fijeza, como le llama Freud, que hace que vos tengas una rigidez. Recuerden el concepto de trastornos. Trastornos es una conducta que es rígida, que yo no la puedo moldear, ¿sí? Entonces el sujeto estaba supeditado a tener relaciones con personas que aceptaran esto y que generalmente eran personas que les tenían que pagar, ¿sí? Eso es un problema. En el caso del fetichismo, muchas personas, sobre todo varones, tienen fetiches con la ropa interior de las mujeres y a veces tienen fetiche de utilizar la ropa interior de las mujeres. Entonces, eso también sí es una forma exclusiva, que es para tener un placer sexual necesito usar ropa interior de mujer, pero a la mujer no le gusta porque le parece poco viril, etcétera, o le parece como patológico porque el tabú hace que eso se genere esa idea, el sujeto también va a empezar a no poder disfrutar de su conducta sexual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la parafilia y el trastorno parafílico? Que el trastorno es rígido, ¿sí? Hay una exclusión, un único modo de satisfacción que hace que el sujeto no pueda disfrutar de otras maneras y por ende genere
malestar para sí, ¿sí? Y cuando hablamos de daño a terceros, podemos tomar, por ejemplo, el masoquismo o el sadismo. También pueden ser parafilias sin ser un trastorno parafílico. ¿Qué quiere decir? Que son aquellas personas, las masoquistas, que le gusta que su pareja ejerza cierto tipo de dolor, sin que esto implique su vida. Entonces, si yo necesito recibir dolor a punto tal que puedo poner en riesgo mi vida, hablamos de un trastorno parafílico. O sadismo es yo ejercer dolor en el otro o generar situaciones de humillación y demás donde se pone en riesgo. Bueno, también hablamos de un trastorno parafílico. Después, chicos, hay parafilias de por sí van a ser, sí o sí van a ser patológicas, como cuáles. La coprofilia, ¿sí? ¿Qué es la coprofilia? El placer sexual genital al cagar o oler o consumir excrementos, ¿sí? Ese es. La zoofilia, placer con animales, no con mi misma especie, sino con animales. La el placer en el acto sexual con cadáveres, ¿sí? Que acá, por ejemplo, en Argentina pasó con el cuerpo de Eva Perón, que se ganó su tumba y por un necrofílico que bueno, mantenía relaciones sexuales con ese cadáver. La pedofilia por excelencia, ¿sí? Porque es el acto sexual con personas menores, ¿sí? Con niños, y que eso implica la vulneración del derecho de estos menores. ¿Por qué? Porque no pueden decidir y tampoco están en edad un acto sexual. Bien, eso sería lo que influencia en todo lo que habla de parafilias y trastornos. Bien. Eso. Entonces, cuando hablen, chicos, cuando hablemos de sexualidad, recuerden tener bien en claro estos tres apartados: concepto, ley de violencia y el sexo como tabú, donde van a implicar las parafilias y los trastornos. Bien, ok, ahora voy a pasar a tomar asistencia. Otra cosa que les iba a comentar es clase, ¿sí? Teórica. Los chicos de los ayudantes de cátedra van a pasarles una encuestita, ¿sí? Donde ustedes van a votar si quieren que hagamos una clase de repaso, donde se les pongan preguntas, donde ustedes vayan respondiendo, donde pueden ver cosas que hayan quedado claras, ¿sí? Vamos a vernos entonces el jueves que viene esa clase de repaso. Si hay, no sé, ¿cuántos somos acá nosotros? 32. Si hay mínimo de 10, 15 personas que sí quieren la clase de repaso, se dará. Si no se quiere la clase de repaso, no será la clase de repaso. Sí, eso va a quedar a elección de ustedes. Entonces, cuando les manden la encuestita, votan lo que quieren y en función de eso. No es con asistencia, así que participa el que quiera. Pero sí, bueno, vamos a pedir un mínimo de participantes porque no voy a dar una clase de repaso para 2 personas. Bien, eso con respecto a la semana que viene. Si no, para la mayoría va a ser la última clase. Ahora les tomo asistencia. Y con respecto a las asistencias, chicos, ustedes tienen en el sistema
Si el sistema les da que están habilitados para rendir, están, y si el sistema les da que no, bueno, no podrán rendir. Así de sencillo. Gracias por la clase, profe. De nada, gracias por la participación. Bien. A ver. Acuna Juan Ezequiel, presente, ahí estás. Garrabelli Lenzini, ahí estás, presente. Se van desconectando a medida que les voy diciendo que están presentes. Almirón Micaela, no te veo. Presente, profe. A ver. Acá estás. Bien. Amarilla Enrique, ya te vi. Chao. Chao. Barroso Perini. Presente, profe. Ok.